Tuve que subirme a mi escritorio porque estaba muy alto. Recuerdo haber puesto la cuerda en el gancho del techo y luego ponerla alrededor de mi cuello. Lo que vino después fue algo que nunca olvidaré, una sensación extraña, como si mi cuerpo pesara demasiado para ser un sueño. Era real, dolorosamente real. No podía despertar, por mucho que lo intentara. De repente, comencé a escuchar voces, gritos enojados, burlas, palabras de odio que venían de donde me dirigía. Solo conoces el verdadero miedo cuando estás perdido en un lugar que no reconoces. Una presencia siniestra parecía rodearme, como si algo invisible estuviera ahí, muy cerca. Entonces sentí las primeras punzadas. Arañazos profundos que ardían como fuego, cubriendo todo mi cuerpo. El pánico se apoderó de mí de una manera que no puedo describir. Era terror puro y absoluto. Y entonces, una voz resonó: tu mente ahora, tu mente ahora. Bienvenidos a Tocando el Más Allá. Hoy nuestro invitado es Paul. Se puso en contacto conmigo hace aproximadamente un año, queriendo compartir su historia, pero le tomó todo este tiempo reunir el coraje y prepararse para contar lo que experimentó. Está aquí para informar sobre la primera vez que esto sucedió, cuando solo tenía 12 años. Ese día estaba furioso con su madre. Ella y su hermana entraron a la habitación y lo encontraron colgado de una cuerda. ¿Qué pasó después? Él lo revelará. Paul terminó en el infierno. Y allí fue torturado por demonios. No querrás perderte esta historia. Bienvenido, Pablo. Gracias, Julio. Sí, ya has empezado a contar, ¿verdad? Entonces voy a intentar detallar un poco más lo que escribí, porque esto pasó hace 28 años. Hoy tengo 40 años, y en ese momento tenía 12. Pensé que sería mejor poner todo en papel para organizar mis recuerdos y compartirlos contigo de una manera más clara. Entonces, voy a leer y darle vida a esta experiencia. Este es mi testimonio del poder y nombre de Jesucristo. Primero, déjame contarte un poco sobre mí y mi relación con la fe. Mi padre era sacerdote católico antes de conocer a mi madre, una californiana de los años 60 que viajó al este y terminó casándose con él. Por eso desde pequeña tuve contacto con el cristianismo, la Biblia y todo lo demás. Pero nunca estuve muy apegado a la iglesia. De hecho, odiaba ir los domingos, como la mayoría de los niños. Todo era muy monótono, especialmente en la iglesia católica, con esos rituales repetitivos. Durante las misas dibujaba o hacía algo para pasar el tiempo. Curiosamente, algo que siempre me acompañó fue el interés por el libro del Apocalipsis. No se parecía a nada en la Biblia, estaba lleno de imágenes poderosas y acontecimientos locos. Si bien las otras partes me parecieron aburridas, esta me llamó la atención. Yo era un niño impulsivo, siempre buscando adrenalina. Si no tenía emoción, no estaba interesado. Ir a la iglesia era aburrido. Y, para ser honesto, durante buena parte de mi vida, decir que tenía una relación con Jesús o que era cristiano no estaba bien en mi círculo de amigos. Me metí en cosas muy alejadas de la iglesia y esto empezó temprano. Hoy entiendo que perdí mi inocencia mucho antes de lo que debería. Me gustaban las películas de acción violenta, y lamentablemente, también el contenido sexual. Tenía amigos a cuyos padres no les importaba lo que viéramos. Películas inapropiadas, series pesadas, todo estaba permitido. Recuerdo especialmente a un amigo, de unos 7, 8, 9 años, con el que nos quedábamos despiertos hasta tarde viendo programas nocturnos. Cosas como Ken y Star Wars, que, recordándolo hoy, era extremadamente inapropiado para un niño. Pero en ese momento me encantó y no les dije nada a mis padres porque quería seguir viéndolo. Esto me llevó a desarrollar un interés temprano por temas que no eran para mi edad. Y hay algo que todavía me persigue, algo que me avergüenza profundamente, pero que necesito contar. Una noche, después de ver algo inquietante en la casa de este amigo, tal vez señales extrañas o algo así, llegué a casa y en mi habitación miré hacia un rincón y pensé, vendería mi alma al diablo si apareciera una mujer aquí ahora mismo. Digo esto porque, por más vergonzoso que sea, creo que estos momentos revelan mucho sobre la pérdida de la inocencia y cómo afecta nuestra relación con Dios. De todos modos, yendo al punto principal, la historia que me trajo hoy aquí. Como mencionó Yuli, me tomó mucho tiempo poder hablar de esto. Durante años cargué con esta vergüenza,
como si fuera una mancha en mi vida. Nunca imaginé que algún día tendría el coraje de decir esto en público. Pero aquí estoy, intentando no emocionarme demasiado, porque los recuerdos y las sensaciones siguen muy vivos. Estoy emocionado, y nervioso, de compartir esto con ustedes. Lo que quiero decir es que gracias a esta experiencia, nunca dudé de la existencia de Jesús. Sin embargo, durante gran parte de mi vida, especialmente entre la escuela secundaria y la edad adulta, me distancié de la Iglesia y de las enseñanzas cristianas. Solo recientemente, entre 2022 y 2023, comencé a acercarme. Antes de la pandemia, mi vida iba bien, éxito profesional, haciendo lo que amaba. Pero cuando llegó el COVID pasé por momentos difíciles, perdí negocios, enfrenté situaciones que me hicieron repensar lo que realmente importaba. Fue entonces cuando decidí centrarme en lo que realmente valía la pena. Como si eso no fuera suficiente. En ese momento, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue solo decepción por su reacción, sino la sensación de que, una vez más, no me veían, no me valoraban de la forma que necesitaba. Y en ese momento decidí que no podía soportarlo más. Salí corriendo de la casa, sin rumbo, sin pensar. La lluvia caía intensamente, el viento me golpeaba la cara, pero no sentía frío. Simplemente me sentí enojado. Enfado por todo, por el colegio, por mi madre, por la vida que parecía asfixiarme. Corrí hasta que no pude más, hasta que me ardieron los pulmones, hasta que me temblaron las piernas. Y entonces, en un impulso que todavía no puedo explicar, crucé la calle sin mirar. El sonido del freno. El impacto. La oscuridad. Y luego, algo que nunca olvidaré, lo vi. No fue un sueño, no fue mi imaginación. Fue real. Estaba fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo, viendo mi propio cuerpo tirado en el asfalto, rodeado de gente gritando, pidiendo ayuda. Pero lo más aterrador no fue eso. Eso es lo que vi por ahí. No era el cielo, no era una luz blanca, no era nada de lo que imaginaba. Era un lugar oscuro y sofocante, como si el aire estuviera hecho de humo espeso. Y hubo voces. No eran gritos, no eran gemidos, eran susurros, risas bajas, algo que parecía arrastrarse por el suelo. Y entonces lo sentí. Una presencia. Ella no era humana. No fue amistoso. Era algo que me observaba, que sabía que estaba allí y que no quería que me fuera. De repente, una luz, no una luz cualquiera, sino algo que ardía con tanta pureza. Y una voz, clara como el cristal, que decía, aún no es tu momento. Y luego regresé. Desperté en el hospital, con mi madre llorando a mi lado, los médicos diciendo que había tenido un paro cardíaco, que era un milagro que estuviera viva. En ese momento no le conté a nadie lo que había visto. ¿Cómo explicar algo como esto? La gente se reiría, diría que fue un trauma, que fue mi mente jugando una mala pasada. Pero lo sabía. Y durante años lo llevé como un secreto, como algo que me perseguía, no por miedo, sino por la certeza de que era real. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo que Dios no me dejó ver eso en vano. Me mostró un vistazo de lo que existe más allá de nuestro entendimiento para que nunca más volviera a dudar. Porque, al final, por mucho que nos alejemos, por mucho que intentemos ignorarlo, Él siempre está ahí. Espera. Vocación. Y cuando finalmente escuchamos, todo cambia. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era solo ira, no era solo tristeza. Era una soledad tan profunda que sentía como si el mundo entero se hubiera cerrado a mi alrededor. Y en esa habitación, en ese rincón donde la luz nunca llegaba correctamente, encontré ese gancho. Una cosa sencilla, casi ridícula, un objeto que debería haber servido para colgar cosas banales, pero que, en ese instante, se convirtió en algo más. Algo que prometía un final. Me subí al escritorio. Me temblaban los pies y el corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir de la boca. Envolví la cuerda, esa banda de entrenamiento de fútbol gruesa y áspera, alrededor de mi cuello y la até al gancho. Por un segundo todo quedó en silencio. El sonido de la lluvia afuera, las voces apagadas en la casa, incluso mi propia respiración parecían haber desaparecido. Solo había ese peso en mi pecho, esa presión y la absurda certeza de que, si saltaba, todo terminaría.
Pero entonces sucedió algo. No era como en las películas, donde la gente lucha, donde hay una pelea. Fue instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo se oscureció y cuando volví a ver, ya no estaba en la habitación. Ya no estaba en ningún lugar que yo conociera. Lo primero que noté fue la luz. No una luz ordinaria, como la que vemos todos los días, sino algo vivo, pulsante, como si el aire mismo brillara. La habitación estaba bañada por este resplandor dorado, y todo a su alrededor parecía estar hecho de cristal. Las paredes, los muebles, incluso el aire tenían una textura diferente, como si pudiera tocar la luz y sentir su suavidad. Afuera, a través de la ventana, el cielo estaba despejado, sin nubes, sin tormenta. La gente caminaba por la calle como si nada pasara, los niños jugaban, pasaban coches y todo era tan normal. Tan hermoso. Tan vivo. ¿Y yo? Yo estaba allí, de pie en medio de aquel esplendor, con la cuerda todavía colgando de mi cuello, pero sin peso, sin dolor. Sin miedo. Fue entonces cuando entendí, no me había despertado. No fue un sueño. Era otra cosa. De repente, el suelo desapareció. No hubo caídas ni mareos, solo la sensación de que algo me tiraba hacia abajo, como si el mundo entero se hubiera abierto bajo mis pies. Y luego estaba en el carro. Esa cosa estrecha y metálica, que cruje sobre huellas invisibles, avanzando en la oscuridad. No había paredes, no había piso, solo ese túnel infinito y la oscuridad que me tragaba. Pero no era una oscuridad vacía. A mi izquierda empezaron a aparecer imágenes. No como recuerdos, no como algo que acabo de recordar, eran escenas vívidas y tridimensionales, como si pudiera entrar en ellas si quisiera. Vi mi infancia, vi momentos que había olvidado, vi rostros que ya no reconocía. Y entonces, de repente, apareció algo nuevo. Algo que no pertenecía a mi vida. Era una escena que nunca había visto antes. Un grupo de mujeres caminaban hacia mí, todas vestidas con ropa sencilla, pero parecían estar hechas de luz. Y en el centro, ella. Lo primero que noté no fue su rostro, ni su ropa, sino la pureza que emanaba de ella. No era belleza en el sentido ordinario, era algo más profundo, algo que hacía que mi pecho doliera intensamente. Ella no sonrió, no lloró, no hizo nada. Simplemente lo fue, y eso fue suficiente. Quería preguntar quién era ella. Quería gritar, correr, hacer algo, pero antes de que pudiera reaccionar, me arrebataron. En un instante estaba de nuevo en el carro, adentrándose más en la oscuridad. Fue entonces cuando vi el otro lado. A mi derecha algo se movía. No eran fotografías bonitas, no eran dulces recuerdos. Era como si el aire mismo se retorciera, formando figuras que no quería ver. Y entonces lo reconocí, era como esa escena de Beetlejuice, los muertos arrastrándose, las sombras moviéndose de una manera que no debería ser posible. Pero no era una película. Fue real. Y supe, con una certeza que no provenía de la razón, sino de lo más profundo de mi alma, que ella también me estaba esperando. Fue entonces cuando el suelo desapareció debajo de mí. La caída no terminó como en las habituales pesadillas, donde el cuerpo se despierta antes del impacto. No hubo alivio, ningún despertar abrupto. La oscuridad a su alrededor se hizo más densa, como si el aire mismo se hubiera convertido en algo sólido, asfixiante. Y entonces, sin previo aviso, la luz roja en el horizonte comenzó a latir, no como una llama, sino como un corazón que late, lento y deliberado. Cada pulso hacía temblar el espacio a mi alrededor, como si las paredes invisibles de esa cueva se contrajeran, se expandieran, respiraran con él. La voz que escuché no era humana. No fue un susurro ni un grito. Era algo que vibraba dentro de mi cráneo, como si las palabras estuvieran hechas de agujas, atravesando mis pensamientos. Bebiste, dijo, y la frase no resonó en mis oídos sino en mis venas, en mis huesos. Ahora eres nuestro. No hubo duda, no hubo negociación. Fue una comprensión fría, como si siempre hubiera pertenecido allí. Las manos, o lo que fueran, se volvieron más atrevidas. Ya no eran solo toques o rasguños. Ahora algo me sujetaba por los hombros, por las piernas, como si me estuviera midiendo, evaluándome. Sentí dedos, o garras, enredarse en mi cabello,
tirando de mi cabeza hacia atrás con una fuerza que no era bruta sino calculada, como si cada movimiento fuera parte de un ritual. Y entonces llegó el dolor. No el dolor de un corte o un puñetazo, sino algo más profundo, como si algo se estuviera desarrollando dentro de mí, separando capas que ni siquiera sabía que existían. La luz roja se acercó. No fue fuego ni lava. Era algo vivo, algo que se movía con determinación, como un enjambre de ojos rojos fusionándose en un solo punto. Y cuando finalmente pude distinguir formas en la oscuridad, me di cuenta de que no estaba en una cueva. Fue en un cañón. Una garganta inmensa y húmeda, recubierta de algo que parecía carne viva, pulsando, respirando. Y en el centro algo se retorcía. No era una criatura. Él no era un demonio. Fue peor. Era como si todas las cosas que alguna vez había temido, los monstruos debajo de la cama, las sombras en los rincones de la habitación, los susurros que escuchaba cuando era niño y fingía no escuchar, se hubieran fusionado en una sola presencia. Algo que no tenía forma, pero que se amoldaba a mi miedo, como si supiera exactamente lo que más temía ver. Y entonces, la voz regresó. Esta vez no fue una acusación. Fue una invitación. Mira, dijo, y no tuve otra opción. Mis ojos, o lo que quedaba de ellos, se abrieron contra mi voluntad y vi. No había palabras para describirlo. Era como si el concepto mismo de horror hubiera tomado forma física. No había dientes, ni garras, ni ojos. Era algo que desafiaba cualquier lógica, cualquier comprensión. Era la ausencia de todo lo que sabía y, al mismo tiempo, la presencia de todo lo que siempre quise saber. Y luego vino el silencio. No el silencio de un lugar vacío, sino el silencio de algo que está por suceder. Algo que sabía, con una certeza que quemaba más que las heridas de mi cuerpo, que no habría vuelta atrás. Y entonces me desperté. La voz llegó clara, cristalina, como si cada sílaba hubiera sido tallada en el abismo más profundo de la oscuridad. No era un sonido humano, era algo que solo podía existir en las pesadillas más elaboradas. Una voz que parecía haber sido forjada en las profundidades del miedo mismo. Profundo, viscoso, con un timbre que resonaba no en los oídos, sino en el alma. Ahora eres mía, susurró, no una, ni dos, sino 3 veces, como si cada repetición profundizara la verdad de esas palabras. Y conocía esa voz. No como conoces una cara o un nombre, sino como conoces tu propio fin. Fue lo contrario de todo. Lo contrario de luz, esperanza, vida. Y él se rió. Una risa que no pertenecía a este mundo, un sonido que hacía temblar los huesos y hacer añicos la mente. Era demasiado humano para ser humano, al mismo tiempo, no era humano en absoluto. Y entonces llegó el dolor. No era un dolor común y corriente, era la sensación de estar desgarrado, fibra por fibra, como si algo me estuviera desgarrando de adentro hacia afuera. Grité, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Estaba atrapado, inmovilizado, a merced de algo contra lo que no podía luchar. La voz se acercó, más y más, hasta que pude sentir su aliento helado contra lo que quedaba de mí. Fue el final. Lo sabía. No hubo escapatoria. Y entonces, en un acto desesperado, algo dentro de mí se rompió, o tal vez era lo único que todavía funcionaba. Caí de rodillas, estrechando mis manos como si fueran la última ancla en un mar de oscuridad. Y dije: Jesús, por favor sálvame. No fue una petición. Era un grito arrancado de lo más profundo del alma, una súplica tan pura que parecía haber pasado por siglos de desesperación para llegar allí. Y entonces sucedió. Una explosión de luz. No cualquier luz, era la luz más pura que jamás existió, una luz que no quemaba sino que curaba, que no cegaba sino que revelaba. Descendió sobre mí como una lluvia de estrellas, envolviéndome en algo que nunca antes había sentido, alivio. Un alivio tan profundo que hizo que el dolor pareciera un recuerdo lejano. Y cuando abrí los ojos, si todavía los tenía, todo lo que vi fue luz. Luz que me levantó como si estuviera hecha de la nada, como si un hilo invisible me arrastrara fuera de esa pesadilla. No fue un sueño. No fue una ilusión. Fue real. Tan real como la oscuridad que me rodeaba segundos antes. Y luego,
estaba en otro lugar. Ya no era el abismo. Ya no era el dolor. Fue como si me hubieran sacado de allí en un abrir y cerrar de ojos y me hubieran depositado en algo que parecía una camilla, pero no era una camilla cualquiera. Estaba hecho de una sustancia que brillaba. Una intensa luz blanca que venía de la nada y estaba en todas partes a la vez. Por un momento, me quedé allí, suspendido entre dos mundos, hasta que aparecieron puertas ante mí. Inmensas puertas blancas que se abrieron con un sonido que parecía el suspiro de algo antiguo, algo que finalmente había encontrado la paz. Una suave niebla se extendió por el suelo y el aire a mi alrededor pareció expandirse, como si toda la presión del universo se hubiera liberado a la vez. Y entonces lo supe. Ya no era un prisionero. Ya no estaba perdido. Había una paz allí, una paz que no se parecía a nada que hubiera sentido jamás. Fue como si cada célula de mi cuerpo entendiera, todas a la vez, que todo iba a estar bien. Que estaría bien. Que no importaba lo que hubiera sucedido antes, lo que vendría después sería diferente. Y entonces me desperté. No en mi habitación. No en mi cama. Me desperté en un hospital, mirando mi propio cuerpo tendido en una camilla, rodeado de médicos y enfermeras aterrorizados. Estaba fuera de mí, literalmente. Flotando sobre el caos, observando todo como si fuera un espectador. Y entonces, algo me hizo retroceder. Mi cuerpo se levantó de repente, como si una mano invisible me hubiera levantado por los hombros. Me incorporé en un movimiento brusco, con los ojos todavía cerrados, pero viéndolo todo. Escuché gritos. Una enfermera retrocedió, otra casi se desmaya. Y entendí, más tarde, por qué. Pensaron que estaba muerto. Mi madre y mi hermana, abajo, sintieron algo. No era un sentimiento común, era una urgencia, una voz dentro de ellos que no podía ser ignorada. Van a ver a Paul. Ahora. Se miraron asustados y corrieron escaleras arriba. La puerta estaba cerrada. Mi madre usó un clip para abrirlo y lo que encontraron los hizo gritar. Estaba colgado, con el cuello en una soga improvisada y las rodillas apenas tocando el suelo. Mi hermana se subió al escritorio para abrazarme mientras mi madre cortaba la cuerda. La ambulancia llegó a los pocos minutos. El médico de la calle siguiente, que estaba fuera de servicio, escuchó la llamada por radio y corrió a ayudar. Cuando me sacaron estaba cubierto con una sábana blanca. Mis amigos, que estaban jugando afuera, vieron la escena y luego me dijeron, la sábana sobre mi cara. El técnico de urgencias que vino a casa unos días después le dijo a mi madre que no creía que yo sobreviviría al viaje al hospital. Fue un milagro que todavía estuviera respirando. Y así fue. En la sala de urgencias, los médicos estaban en shock. Todos los vasos sanguíneos de mi cara habían estallado. Mi piel era negra y morada, mis ojos eran rojo sangre. Una marca oscura y profunda rodeaba mi cuello, una cicatriz que tardaría semanas en desaparecer. Mi padre llegó y escuchó el veredicto: tu hijo debería estar muerto. El cerebro llevaba demasiado tiempo sin oxígeno. Incluso si despertara, sería un vegetal. Yo no caminaría. Yo no hablaría. Necesitarías máquinas para vivir. Pero me desperté. Y no solo me desperté, me levanté. Hablé. Caminé. Yo viví. Hoy soy abogado. Hoy soy la prueba de que los milagros no son solo historias. Son reales. ¿Y el mío? Pues la mía es la prueba de que a veces la luz te encuentra hasta en los lugares más oscuros. Ser descartado. Pero volví. Y no solo volví para contar una historia, volví para gritar a los cuatro vientos que el infierno no es una metáfora. No es un cuento de hadas para asustar a los niños. Es real. Y yo he estado allí. Lo recuerdo como si fuera ayer, el olor a azufre quemando mis fosas nasales, el eco de una risa distorsionada rebotando en las paredes de piedra húmedas. No era una cueva cualquiera, era un laberinto sin fin, un túnel excavado en la oscuridad, donde cada giro revelaba algo peor. Y en el centro de todo, ese auto mío, chirriando sobre vías oxidadas, llevándome a donde no quería ir. Pero lo peor no fue el lugar. Fue la ilusión. Intentan engañarte. Muestran fiestas, risas, placeres que nunca imaginaste.
Ven, susurran, aquí tendrás todo lo que siempre quisiste. Y por un segundo casi lo crees. Casi. Porque en el fondo lo sabes. Esa voz que no es voz, que no necesita boca para hablar, que retumba en tu pecho como un trueno, tú eres mía. No hay negociación. No hay escapatoria. Es un contrato firmado con sangre incluso antes de que entiendas lo que estás firmando. Pero entonces algo cambió. Una luz. No era la luz cegadora de las películas, ni un reflector divino, era suave, casi tímida, como si temiera el rechazo. Y junto a ella, una presencia. Ni un ángel con alas doradas, ni un juez con túnica blanca. Era pureza. Sencillez. Una paz que no tenía sentido en ese lugar. Y tuve una opción. Una única oportunidad. Miré hacia atrás. La fiesta seguía ahí, las risas seguían resonando, las promesas seguían brillando. Pero lo sabía. Sabía que todo era mentira. Que detrás de esa cortina de placer solo había dolor. Y luego, sin palabras, sin grandes gestos, dije que no. No fue un acto de heroísmo. Fue instinto. Era el corazón hablando lo que la mente aún no entendía. Y en ese momento entendí, Dios no nos juzga por lo que hacemos cuando todos nos miran. Él nos juzga por lo que elegimos cuando nadie nos mira. Cuando estamos solos, en la oscuridad, con solo nuestra alma como testigo. ¿Y sabes qué más? Ese rincón de mi habitación donde yo, a los 12 años, pensé por primera vez en vender mi alma. Fue allí donde, años después, casi la pierdo para siempre. No fue una coincidencia. El enemigo no olvida. Él espera. Él mira. Y cuando le das un respiro, vuelve, con interés. Hoy miro a mi hija de 6 años y siento un miedo que no puedo explicar. No es miedo al mundo. Es miedo a no protegerla lo suficiente. No para enseñarle que cada elección, por pequeña que sea, es un ladrillo en el muro que la separa del abismo. Porque el mal no viene con cuernos y tridente. Viene disfrazado de caricatura, de canción, de solo una broma. Llega cuando menos lo esperas. Y por eso estoy aquí. No para asustar, sino para advertir. No para juzgar, sino para implorar, vigilad vuestro corazón. Cuida los corazones de tus hijos. Porque el infierno no es un castigo lejano, es una trampa que comienza con un pensamiento, un deseo, una concesión. Y lo único que lo mantiene alejado es la luz. Esa misma luz que me hizo retroceder. Entonces, si estás escuchando esto y sientes que ya has dado demasiados pasos en la dirección equivocada, detente. Regresar. Todavía hay tiempo. Porque he estado allí. Yo vi. Y puedo decir con certeza, no vale la pena. Ni por un segundo. Ahora, si se me permite, me gustaría cerrar con una oración. No es una oración perfecta, ni una oración desde el púlpito, sino solo palabras del corazón. Para cualquiera que necesite escuchar, Padre, gracias por no rendirte con nosotros. Incluso cuando nos rendimos en ti. Gracias por esta luz que no se apaga ni siquiera en las noches más largas. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a elegirlo. Y, sobre todo, nos da el valor de proteger a quienes amamos, para que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, si me permiten compartir un poco de lo que experimento, no para que se arrepientan, sino para que comprendan por qué estas palabras salen de mi pecho con tanta urgencia. Porque he estado en el lugar de los que dudan, de los que se preguntan si Dios todavía está escuchando. Lloré en la oscuridad, pensando que la fe era solo un consuelo vacío, hasta que me di cuenta de que Él nunca se había ido de allí. Estaba esperando que dejara de gritarle a las paredes y simplemente me diera la vuelta. Y es por eso que oro hoy, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que sabe lo que es necesitarlas desesperadamente. Padre, te lo pido, no por mí, sino por aquellos que están mirando y se sienten apesadumbrados. Que este vídeo no sea un sonido más en el ruido, sino una mano extendida, un susurro al oído de quienes ya no creen que pueden ser amados. Cambia mentes, sí, pero sobre todo cambia corazones. Que quienes dudan encuentren en ti la certeza que yo encontré. Que los que tropiezan sientan tu mano firme que los levanta.
Y para aquellos que necesitan un encuentro real, una prueba que no se puede explicar, te pido, Jesús, no dejes pasar un día más sin sentirte. No permitas que la duda les robe la paz que solo tú das. Porque sé, lo sé, que cuando finalmente nos detenemos y escuchamos, el silencio habla más que cualquier argumento. Gracias, Padre, por cada bendición, por cada respiro, por cada oportunidad de empezar de nuevo. Guía nuestros pasos, protege a nuestras familias, bendice nuestras luchas. Y que todo lo que hagamos hoy, cada palabra, cada gesto, sea para tu gloria. En tu nombre, amén. Jesús, mi hermano, mi Señor.